Vamos a explorar uno de los métodos más utilizados y más conocidos del tema de interpolación. Primero es conocido por la importancia de los resultados que se logran y segundo por la cantidad de áreas donde es aplicado. Se puede ver en computación gráfica, se puede ver en áreas como diseño, etcétera. El tema se conoce con el nombre de spline o en español trazadores. Cuando se realiza el proceso de interpolación con demasiados puntos, uno de los problemas que se obtiene es que los polinomios son muy oscilantes. ¿Por qué? Porque si tenemos un polinomio de grado n, por ejemplo, entonces desde la teoría matemática tendríamos a lo sumo n raíces. Entonces eso quiere decir que el polinomio oscila demasiado en una zona. Total que nosotros no queremos eso porque a veces los fenómenos no son muy oscilantes, sino que por el contrario se comportan como la composición de curvas suaves. Por ello, entonces vamos a definir el proceso de interpolación en una función definida por tramos, en donde lo que esperamos en que cada tramo el polinomio no sea muy oscilante, o sea, no sea de un grado muy alto, para que la composición de los tramos sea, digamos, adecuada a los fenómenos que queremos modelar. Por ello vamos a poner algunas condiciones. Primero, el polinomio, a pesar de que lo definamos por tramos, tiene que ser una función continua. Y lo segundo es que sigue teniendo el requisito de lo que debe cumplir con los polinomios interpolantes. Debe pasar por todos los puntos que tengamos, o sea, por todos los datos. Eso nos va a permitir que tengamos unas condiciones para la definición del polinomio interpolante o el trazador, como se llama, de una manera distinta y bien simple. Desde el punto de vista metodológico, vamos a desarrollar tres fases fundamentales en donde en cada fase veamos algunas características de los trazadores y vamos explorando cuáles son como las propiedades que más nos interesan para definir un trazador. Vamos a empezar entonces con el trazador lineal, que consiste en que a través para definir la función definida por tramos, cada tramo está definido por una línea recta. Entonces el trazador completo sería una función continua en la que aparecen líneas rectas en cada tramo, como se ve en la parte gráfica. Para abordar cómo funciona el trazador lineal o spline lineal, vamos a plantearlo a manera de un ejemplo, pero no lo resolveremos, sino que haremos el planteamiento estructural del mismo. Lo que esperamos es que a medida que vayas avanzando, tú completes las ecuaciones que hagan falta y ojalá termines el ejercicio ya desde el punto de vista numérico. Para empezar, vamos a suponer que tenemos 5 puntos. Y esos 5 puntos entonces definen un trazador lineal como el que se ve en la gráfica. Si observamos bien, tenemos 8 incógnitas que determinar, que son M1, M2, M3, M4 y B1, B2, B3, B4. Entonces vamos a ver cómo se determina. Hay dos maneras de plantear el problema. Una manera es simplemente hallar la recta que une los puntos 2, 3,2 y 3,4,8. Ahí se halla una recta, la ecuación de una recta, la forma punto pendiente y ya. Luego se halla la recta que une los puntos 3,4,8 y 5,2,9 y sucesivamente. Vamos hallando las rectas pues y simplemente es un problema que se conoce de una manera muy sencilla porque ya fue explorado por ustedes cuando estaban en el otro ciclo de formación. Otra manera de hacerlo es explotar las dos condiciones que definen el spline, que son, es una función que pasa por los puntos y es continua. ¿Eso qué significa? Que entonces vamos a determinar las ecuaciones de la siguiente manera. Por ejemplo, pasa por el punto 2,32. Bueno, entonces ya sabemos, ahí se plantea la primera ecuación, 2m1 más b1 igual a 3,2. Luego, pasa por el punto 3,4,8. Entonces, ese punto, como es un punto de conexión, vamos a reemplazarlo
en la primera ecuación, que sería 3m1 más b1 igual a 4,8, pero también lo reemplazaríamos en la segunda ecuación, que me quedaría 3m2 más b2 igual a 4,8. ¿Por qué? Porque el polinomio tiene que ser continuo, entonces los puntos de conexión tienen que ser evaluados en lo mismo. Entonces lo mismo pasaría con el punto 5. En 5 se tiene que evaluar con la actual y con la anterior y con la que sigue. Y lo mismo en 6, que son puntos de conexión. Entonces en total saldrían 8 ecuaciones. Esas 8 ecuaciones se pueden resolver por pares y son sistemitas 2×2 que pueden fácilmente resolverlos. El trazador lineal nos presenta un problema y es el siguiente. No siempre los fenómenos se comportan como líneas rectas y a veces los fenómenos tienen un comportamiento más suave. Y de pronto en esos puntos de conexión no queremos esos picos, queremos que una conexión un poquito diferente, donde siga el comportamiento del fenómeno no se altere. Es decir, queremos una conexión entre los puntos suaves. Para ello, pensemos, en lugar de trabajar con polinomios lineales, trabajemos con polinomios cuadráticos. Entonces, supongamos los mismos puntos y en este caso el spline estaría definido como se presenta ahí, una función definida por tramos, pero con ecuaciones cuadráticas. Observe que ya tenemos en este caso 12 variables, ¿sí? Entonces, si tenemos 12 variables, tenemos que buscar la manera de hallar un sistema de ecuaciones que me resuelva esas 12 variables. Entonces vamos a construir esas 12 ecuaciones para que podamos resolver el sistema. Empecemos. Primero, claramente dijimos que el polinomio pasa por los puntos y es una función continua. Eso quiere decir que cada polinomio debe ser evaluado en los puntos en el tramo que le corresponde. Por ejemplo, el 2,3,2 tendrá que ser evaluado en el primer polinomio y por eso produce la primera ecuación, que es 4a2 más 2a1 más a0 igual a 3,2. De la misma manera el 3 se evalúa en la primera ecuación y en la segunda, porque, repito, tiene que ser continua. Por lo tanto, entonces 9a2 más 3a1 más a0 igual a 4,8 es una ecuación, pero de la misma manera 9b2 más 3b1 más b0 igual a 4,8 es otra ecuación. Así seguimos sucesivamente y vamos a obtener 8 ecuaciones en total, con la condición de que el polinomio pasa por los puntos generando una función continua. Para completar las 12 ecuaciones quedan faltando 4. Para hallar estas 4 ecuaciones vamos a pensar en lo siguiente. La función en los puntos de conexión tiene que ser suave. ¿Qué concepto matemático se relaciona con ese asunto de la suavidad? Pues la derivada. Porque si nosotros pensamos en que la curva viene creciendo y cuando llegue al punto de conexión deberá seguir creciendo, entonces pensemos en que la derivada en ese punto de conexión debe existir. Por eso presentamos el spline con su derivada y ahora nos vamos a ocupar que la derivada existe en cada uno de los puntos de conexión. Entonces, en x igual a 3 la derivada debe existir, por eso es que se origina la ecuación 6a2 más a1 igual a 6b2 más b1. Nosotros no sabemos cuánto vale la derivada, lo que sí nos interesa es que la derivada es igual por la izquierda que por la derecha. De la misma manera, la derivada en x igual a 5 tiene que existir. Por eso entonces cuando reemplazamos, tomamos la segunda ecuación del spline y la tercera. Entonces, simplemente reemplazamos la x por 5 y nos da 10b2 más b1 igual a 10c2 más c1. Y ahí tendríamos la condición de que la derivada
por la izquierda es igual a la derivada por la derecha. De la misma manera, tendríamos en el punto de conexión x igual a 6. Para completar las 12 ecuaciones que pretendíamos, nos hace falta solo una, porque hasta el momento tenemos 11 ecuaciones. Para lograr esa ecuación número 12, se define alguna condición adicional sobre el sistema. Esa condición adicional puede surgir del contexto, del conocimiento que las personas tengan del contexto, o trabajar con una condición sobre la segunda derivada. Esa condición sobre la segunda derivada podría ser que en la segunda derivada en uno de los extremos se haga igual a 0. Si eso ocurre, entonces la variable sobre la cual se iguale a 0 va a quedar igualada a 0 y por lo tanto la ecuación que resulta en uno de los extremos sería una ecuación lineal, y eso haría que el spline no se vea bonito, porque tendríamos una línea recta y en las demás partes del trazador tendríamos parábolas. Eso hace que el spline cuadrático no sea muy utilizado, y más bien utilicemos el siguiente spline que vamos a discutir. Vamos a seguir la misma metodología y con el mismo ejemplo, total que lo que esperamos es que esta parte sea más un ejercicio guiado que ustedes simplemente escuchar las diapositivas, entonces esperamos que vayan suspendiendo. Entonces lo primero es que tenemos un conjunto de 5 puntos y sobre los cuales esperamos que pase el spline. En este momento lo que vamos a definir es un spline cúbico, o sea, lo que esperamos es que en cada intervalo tengamos una función cúbica y un polinomio cúbico, y por lo tanto cada uno de esas componentes tendría 4 variables. O sea que en total tendríamos un total de 16 variables. Eso quiere decir que tenemos que hallar 16 ecuaciones. El primer conjunto de ecuaciones lo vamos a lograr pensando en la idea de que el polinomio pasa por los puntos. Con eso quiere decir que tenemos que reemplazar todos los puntos en los polinomios, no olvidando que en los puntos de conexión hay que reemplazarlo en el polinomio de la izquierda y en el polinomio de la derecha, con el objetivo de que logremos, adicional a que pasa por los puntos, que logremos que la función resultante polinómica definida por tramos sea continua. Ahí te ponemos el primer ejemplo, pasa por el punto 2,3,2 y por lo tanto la ecuación generada será 8a3 más 4a2 más 2a1 más a0 igual a 3,2. Esperamos que hagas las otras. Con el fin de mejorar el modelo, ahora vamos a exigir que en los puntos de conexión la curva sea suave. Esa suavidad la logramos con la derivada. Entonces, lo que queremos es que la derivada exista tanto desde la izquierda como de la derecha, y que al mismo tiempo sea la misma en los puntos de conexión. Eso se logra, por ejemplo, en el caso del punto de conexión x igual a 3, si reemplazando en el polinomio de la izquierda la derivada por 3, que es 27a3 más 6a2 más a1, debe dar lo mismo que al reemplazarlo por la derivada por la derecha, que en este caso sería 27b3 más 6b2 más b1. Entonces, en ese sentido ya logramos que la derivada sea igual en los puntos de conexión. Espero que halles las otras ecuaciones. La condición de suavidad se extiende en el spline cúbico a la segunda derivada. En ese sentido, pensemos que si la segunda derivada modela la noción de concavidad, entonces se busca que la función preserve ese comportamiento de la concavidad que trae y no se cambie abruptamente, sino que se cambie de acuerdo con el comportamiento que va teniendo. En ese sentido, lo que se busca entonces es que en los puntos de conexión la segunda derivada exista. Y para que exista quiere decir
que la segunda derivada por la izquierda debe ser igual a la segunda derivada por la derecha, tal como lo hicimos con la primera derivada. Por ejemplo, en el caso en que en el punto de empalme de x igual a 5, las ecuaciones darían 30b3 más 2b2 igual a 30c3 más 2c2. Es bueno que calculen las otras dos ecuaciones, es muy similar a el caso de la primera derivada. Quedan faltando dos ecuaciones para resolver el spline. Esas dos ecuaciones se logran poniendo una condición artificial al conjunto de ecuaciones que tenemos, y esas condiciones se hacen o sobre la primera derivada o sobre la segunda. Lo más normal es que se hagan sobre la segunda derivada. Y, por ejemplo, podríamos imponer la condición que la segunda derivada evaluada en los extremos del spline sea igual a 0, es decir, en este caso, en nuestro ejemplo, que en 2 la segunda derivada sea 0 y que en 8 la segunda derivada sea 0. Eso permitiría entonces definir otras dos ecuaciones adicionales. Es importante tener en cuenta que así como se definió que fuera igual a 0, se puede definir que sea igual a otro valor. Por lo tanto, aquí es muy bueno que también tengamos en cuenta las condiciones del contexto y del entorno, porque eso permitiría que el spline fuera mejor definido o que tuviera una definición más adecuada de acuerdo con esas condiciones del entorno. Es importante precisar que para el caso del spline cúbico existe una manera de hacer una redefinición del método para que el sistema de ecuaciones que se obtenga sea una matriz tridiagonal, y eso permitiría pues una solución mucho más ágil del sistema de ecuaciones. Aquí pues nosotros hicimos una definición muy cercana más bien como a los conceptos matemáticos, pero de pronto acercarse a definir un algoritmo mucho más eficiente sería una buena estrategia.